Seguimos con más de noticias entre políticos. El diputado Pedro Botello estaba viendo el programa. Ya no está en el Congreso. Okay. ¿No está en el Congreso? Ya no está atrincherado en el Congreso. Parece que siguió los consejos de Aníbal y que parece que lo nombró su abogado. Aníbal, qué bien, felicidades. Aníbal, y yo ahí le voy a ayudar. Cualquier asesoría con el hermano todavía, pues no podemos dejarlo solo. Miren, vamos a revisar la pregunta que tenemos para iniciar el debate. Nuestra cuenta en Twitter, @políticoscdn37. Les preguntamos a ustedes, caballeros, y también a los que nos están viendo, si ustedes consideran que están los dirigentes políticos actuando en favor del país o en favor suyo. ¿Hay forma de que estas dos cosas vayan juntas? Porque esto es como que una cosa u otra. ¿Se puede hacer algo a favor del país y a favor de uno? Porque bueno, eso también puede ser una segunda opción en la pregunta. Bueno, yo voy a empalmar con Alexis, que terminó invocando las escrituras. Todavía lo dijo diferente. Sí, exacto. Pero es muy claro aquel mandato de que a los fríos los acepto, a los calientes también, a los tibios los vomito. Usted no puede ser serio y sinvergüenza a la vez. Usted no puede poner el interés colectivo delante y al mismo tiempo tener el interés particular por delante. Yo pienso que los servidores públicos, si ejercen un oficio en el Estado, como todas las personas que trabajan seriamente, tienen que estar remunerados en función de intervalos parecidos a los que el sector privado eroga para ellos. Pero una cosa es usted recibir un beneficio trabajado en función de su oficio y otra cosa es interponer sus intereses particulares en el medio de la colectividad, porque eso, además de ser ilegal, también tiene un tinte, un denote evidentemente malvado personalmente, demuestra el mal fondo que usted tiene, porque nada más tenemos que ver que las normas de convivencia social no son caprichosas. Aquel pacto de Rousseau tiene un sentido social, no es alegre. Señores, es que si todos al unísono hacemos cosas que nada más nos benefician a nosotros sin desmero a los demás, será una sociedad caótica, razón por la cual no tiene que subrogarse en los derechos de la colectividad para tener un marco mínimo necesario de convivencia. Y en la política es exactamente igual. Y en el caso particular, señores, de la política, yo quisiera bajar un poquito más al ejercicio político, no necesariamente de la política. Aquí tiene que redibujarse nueva vez el perfil del político y del servidor público. Los servidores públicos tienen que mínimamente, señores, enmarcarse dentro de unos estándares propedéuticos que hagan que los funcionarios y que los políticos sean, insisto también, mínimamente expeditos. La meritocracia intelectual, profesional, personal, tiene que abrirse camino en el Estado, en el gobierno y en los partidos políticos, so pena de que todo esto colapse. Porque es que no, y yo, perdóneme que lo siga insistiendo en ello, de hace varios programas vengo diciéndolo, el sistema no aguantará por mucho más por el camino que vamos. Mire, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quiero decir esto porque nosotros ahora vamos el 15 de mayo a elegir más de 4.000 candidatos. Y se van a manejar, a pesar de que no se quiera, cada candidato va a querer ganar y va con esa intención. Pero de los 24.000 y pico que hay inscritos en la Junta, solamente podrán ser seleccionados una mínima parte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos pedir? Que exista conciencia de nosotros como políticos, pero que también la Junta Central Electoral, y hago un llamado al magistrado Roberto Rosario, que lo ha hecho en casi todas las elecciones, tome más control en estas elecciones. Estas elecciones del año 94, nosotros no celebrábamos una elección en donde estaban juntos la boleta presidencial, más la boleta congresual y la boleta municipal. Van a ser elecciones muy, muy delicadas. Por eso es bueno nosotros llamar al diálogo. Yo voy a hacer una propuesta acá mismo. Nosotros debemos traer acá, en los lugares de nosotros, a los coordinadores de campaña de cada una de nuestras organizaciones. Pero también debemos traer a nuestro presidente y también debemos traer a nuestro candidato presidencial. Tenemos que fomentar el debate. Si nosotros no fomentamos el debate y la cultura de paz,
entonces vamos a estar con graves problemas. Yo creo que es importante que hagamos sobre la misma pregunta de que si están los dirigentes políticos actuando en favor del país o del suyo propio. Yo creo que una reflexión sería casi suficiente para que la misma gente pueda responderse. Antes del año 96, los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, podemos decir que ninguno, no eran personas adineradas en grandes dimensiones, o sea, no eran millonarios ni millonarias. Sin embargo, 20 años después, tenemos una organización que gobierna este país y que en su mayoría ese comité político reúne, esa corporación económica reúne una cantidad inmensa de dinero que es más que nada una respuesta a la sociedad de que puedan medir si han actuado para el beneficio de la sociedad o si lo que han hecho es enriquecerse en sí mismos. Algunos de esos funcionarios que conocí, tuve la oportunidad de conocer, estuvieron en mi casa con mi padre y eran personas humildes, personas, incluso algunos profesores de escuela. Sin embargo, hoy en día son grandes millonarios, con mansiones que muchos de nosotros hemos visto a través de las noticias y algunos hemos visto también físicamente, con mansiones que los costos de las mismas no se justifican con ningún salario. ¿Y cómo lo hacen? No lo pueden justificar. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, es importante que la sociedad reflexione, porque esta clase política tradicional que ha venido gobernando nuestro país ha puesto por encima de nada el interés particular, el interés individual, pero sobre todo el interés de acumular capital y no de hacer obras que quede en su nombre, vamos a decir, de manera trascendente por las obras que han tenido y no por el capital acumulado con el que hoy tienen. Creo que es importante que los candidatos y candidatas basen sus campañas más en sus propuestas, en las cosas que pretenden hacer y menos en la cantidad de inversión económica, porque a la larga todo lo que se invierte pues tratan de recuperar y de duplicar muchas veces las cantidades de dinero que invierten estos hombres y mujeres que asumen la política tradicional sobre todo como una manera de acumular riqueza y de trascender en el plano de lo económico y no en lo político. Mira, y en lo colectivo. Mira, y en lo colectivo. Yo quiero traer al debate, y ahí fue la pregunta que Catherine antes de iniciar este debate pues indicó, de que si es posible combinar una cosa con otra. Yo siempre recuerdo las enseñanzas del profesor Juan Bosch cuando hablaba de ir siempre de lo general a lo particular para volver de lo particular a lo general. Y yo creo que en parte cuando ella hacía y planteaba esa pregunta, lo hacía del siguiente escenario. Si un político con vocación de servicio, si un político que entró a la política verdaderamente para servir, como bien expresaba ahorita Leslie en su máxima, si un partido político incluso establece políticas públicas y hay voluntad política dentro de ese político y de ese partido para que a través de esas actividades que se desagregan de las políticas públicas pueda ir en beneficio de la colectividad, en beneficio de la sociedad, en beneficio de las grandes mayorías. Eso en definitiva redundará en beneficio también para ese político porque él es parte de la colectividad. Cuando ella hacía el planteamiento, lo hacía que si había posibilidad de que nosotros pudiéramos combinar el objetivo general, es decir, el interés colectivo con el interés particular, no en sí del político que quiere ir a la política como movilidad social, que quiere ir a la política para tal vez enriquecerse o lograr cosas materiales, sino desde el punto de vista de cómo la actividad política combinada desde este individuo o de este grupo de individuos o esta organización política o grupos de organizaciones políticas interactúan para resolver los problemas del país o para irlos resolviendo, porque en definitiva nosotros, todos los partidos políticos que se crean, su fin máximo como institución es servir a los demás, es decir, son instituciones registradas, organizadas por la ley, por la Constitución, y que cada una de ellas busca el objetivo y el bien común. En ese sentido, todos los que deben militar en los partidos políticos, la gran mayoría, deberían basarse en esa premisa, es decir, retomar, como decía Monchi, hacia los aspectos filosóficos, hacia los aspectos ideológicos, de propuestas, y que esas propuestas son las que vayan normando el accionar de la calidad de la democracia, de la calidad de los partidos políticos, de
de la calidad de los políticos también y de toda la sociedad, porque en definitiva, si no se hace de esa forma, nosotros vamos a seguir viendo esta degradación no solamente en la actividad política, sino en toda la sociedad. Yo creo que la plataforma fundamental para poder ayudar a la sociedad son los partidos políticos. No hay desarrollo en ninguna sociedad sin políticos. Al final, cuando se ha apostado al declive de los partidos y a que haya un descrédito absoluto a nivel de sociedad, lo que ha salido como resultante de eso, en ese antivalor, en esa antipolítica, ha sido pues mucho peor. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en diferentes democracias en la que al final la gente ha llorado con lágrimas de sangre el haber perdido el protagonismo de sus políticos. Yo creo que la República Dominicana está a tiempo. Aquí ha habido un fenómeno sumamente difícil en el que ha venido una gran parte de delincuentes a la política, otros no delincuentes, pero han venido mafiosos, otros han venido empresarios y han asaltado el liderazgo tradicional de la política, y eso evidentemente que ha hecho mucho daño. Ha habido, por ejemplo, durante los últimos años un proceso en el que usted puede decir, vamos a comparar tres figuras hegemónicas de la política, porque no hablemos de Balaguer, de Peña Gómez y Juan Bosch, que son tres templos de moral los tres. Pero usted toma, por ejemplo, a un líder importante, el padre de Monchi, Ramón Pérez Martínez Macorís. Hay muchísima gente que quizás ignora que tú eres hijo de Macorís. Macorís fue un dirigente político recio, combativo, vertical, pero nunca fue un ladrón, nunca negoció su idea. Usted toma en el PRD a un dirigente, por ejemplo, como ese Tonti Rutinel, un dirigente combativo, recio, pero nunca fue un ladrón. Vive en el Sánchez Isabelita hace 40 años, es un hombre que expresa como la fe una vida humilde. Y usted toma en el PLD un Chichi Vidó Medina, un referente de moralidad, un referente ético, un hombre que fue candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch, que subsistió a la política siendo un hombre honesto. Entonces, aquí y recio como el que más. Aquí hay un referente de liderazgo que te dice que en los partidos políticos lo hay. Pero usted toma este espacio de gente jóvenes, usted escucha a Alexis hablar, usted ve a Tobías Crespo, usted ve a Monchi, a mi amigo Wellington, evidentemente la participación que se expresa a través de nosotros, y hay gente buena en la política. Sí es. Por eso a mí no me gusta la antipolítica, el antivalor, ese de yo oponerme a todo. Lo que tenemos que hacer es que cuidarla, legislar. Este proceso electoral, si habríamos ido, y hay que hacer un reconocimiento adicional al presidente de la Junta, que promovió debates ingentes en el tema de la ley de partidos políticos. ¿Y qué pasó? Que al final los partidos políticos, uno con más responsabilidad, uno con menos, no pudimos aprobar un código electoral relativo a la ley de partidos, a la ley electoral y a la ley de garantías electorales. Al final de esta jornada, que ha terminado con el luto, con la sangre de gente como Mateo Aquino Febrillet, de gente importante de esta sociedad, el propio caso del tema de Juan de los Santos, al final te expresa a ti cómo hay la promoción, Barahona, en este caso en Barahona, en Santiago. Evidentemente que el país está frente a una campaña electoral que termina diciéndole a la sociedad dominicana que no podemos ir a otro proceso sin que haya una aprobación y una readecuación del contexto legal de auscultar la vida hacia lo interno de los partidos políticos. Y yo creo que es un tema a tratar, evidentemente, pasada esta página, será el tema del financiamiento público. Tenemos más democracia. Eso ha redundado en mejor calidad en los partidos, en mejor calidad los exponentes. Eso ha hecho que un hombre humilde como Alexis no tenga que gastar 15, 20 millones para ser diputado porque el partido lo busca. Eso ha hecho que todavía no tenga que poner él su dinero para ser candidato, que lo haga Wellington, que lo haga Aníbal. No, hemos tenido que hacerlo como quiera. Gastar 15, 20 millones de pesos en un proceso y el partido está manejando miles de millones de pesos. Entonces eso no te dice a ti que traduce en eficiencia. El país tiene que revisar eso y entender si ha sido importante para que mejoremos este manejo, que lo único que ha hecho es traer hacia la política a empresarios, a mafiosos y a banqueros. Rápidamente, Martín. Sí, yo como profesor siempre me gusta despedirme con una frase que pueda sintetizar mi pensamiento. Y quisiera compartir sobre todo con los jóvenes que nos miran aquí hoy, que nos sintonizan, una frase de Caunabo Javier Castillo, una de las mentes más
conspicuas del reformismo. Un hombre murió hace ya mucho tiempo, murió de tiempo. La idea no es implosionar lo que tenemos, sino a partir de lo que tenemos, construir lo que queremos. Bueno, pues perfecto. Ya para cerrar entonces esta edición de Noticias entre Políticos, no les voy a poner la canción esa que puse al principio. La Chanti. No, después que terminamos con esa reflexión. Bueno, Monchi me quitó la inspiración. Sí. Y en el corte con esa expresión de Alessi cristiana. Yo poniendo la Chanti y después al pueblo dominicano. Qué madre. Ya Félix Victorino está listo para el resumen final.